¿Qué tal, Luis Alberto Iglesias? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a la defensa de la trinchera. Bueno, en esta sección donde cada semana traemos una píldora de conocimiento para aprender a gestionar tu dinero, ahorrar y sobre todo poner tu dinero a trabajar, que es de lo que se trata para evitar la devaluación de la inflación, ese enemigo invisible. Y Luigi, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues en Value School, donde yo trabajo, habitualmente nos suelen decir en forma de queja que es que hablamos muy poco del momento de la desinversión. Es decir, hablamos siempre de cómo proteger el dinero, cómo multiplicarlo, de la inversión, pero ¿y qué pasa cuando uno quiere empezar ya a tirar de la cartera, a vivir de las rentas, a ser un rentista? Que parece un insulto, rentista. Esto es una maravilloso. Es maravilloso. Ser dentista yo creo que es el sueño, aunque luego puedas seguir trabajando, sí. Pero ya trabajas porque quieres. La cuestión es alcanzar la independencia financiera. Es el sueño de todos, hasta de los que lo critican. Bueno, pues vamos a hablar de la regla del 4%, que es la que siempre se menciona a la hora de tratar un asunto como la desinversión. Esta regla del 4% es la que indica el porcentaje, 4%, de dinero que uno puede retirar de la cartera de inversión anualmente para vivir de esas rentas y que no se agote nunca el capital. Es decir, una vez que tú decidas vivir de eso que has ahorrado y has protegido con inversiones, que eso te dé, bueno, pues hasta que te mueras, ¿no? Y puedas, por tanto, dejar de trabajar antes de la edad legal de jubilación, o que cuando te jubiles, pues complementes tu pensión estatal con una buena renta que te genera tu propia cartera. Entonces, según esta fórmula, para vivir de los ahorros que has invertido, no debería uno retirar más de ese 4% anual. Ojo, hay que descontar de esto los impuestos después, ¿de acuerdo? Pero ese 4% te garantiza que no se agota nunca ese capital que tienes invertido. Es lo que se conoce en inglés con el nombre de Safe Withdrawal Rate, la tasa de retiro segura, ¿de acuerdo? Básicamente lo que quería sería vivir de la rentabilidad de la cartera de ese 4%, es decir, vas a vivir del interés. Tú ese dinero lo vas a mantener invertido en activos que muy mal se tiene que dar para que anualizado en promedio no te den ese 6% que da la bolsa, ese 5%, bueno, pues tú vas a vivir del 4%. Es que esto es muy importante porque al igual que es muy importante tener los conocimientos básicos para saber invertir, pues igual o más importante es saber desinvertir cuando llega el momento de la jubilación o del retiro. Y esta es una técnica que está más que comprobada. El problema es que como yo no sé, bueno, yo puedo saber la esperanza de vida del país en el que habito, pero yo no sé ni si me va a sobrevivir mi dinero, es decir, me voy a morir el más rico del cementerio o al revés, no me va a alcanzar. Y voy a morirme, se me va a agotar antes de que yo, bueno, mientras yo sigo vivo, con lo cual ese es el desenlace, digamos, más terrorífico de los posibles. Esta regla del 4% es muy popular en el mundo de habla inglesa, en Estados Unidos, a través de lo que se conoce como movimiento FIRE, como fuego, F-I-R-E, que significa Financial Independence, Retire Early, financieramente independiente y jubilación temprana. Esos son los objetivos de la gente que se adscribe a este movimiento. Todos persiguen vivir de las rentas. Aquí en España se llama IF, Independencia Financiera. Esta regla del 4%, que te dice que para la gran mayoría de las carteras ese es el porcentaje anual que te va a permitir vivir sin agotar tu principal, tu capital, pues el origen de esta regla viene de un estudio del año 1994, de William Bengen y su continuación por 3 profesores de la Trinity University de Estados Unidos en el año 1998. Se propusieron calcular el porcentaje de ahorros que se puede usar cada año de una cartera de inversión para que me durasen un máximo tiempo posible, que se fijó en 25 años o más. Nos jubilamos en España a los 67 años aproximadamente, pues hasta los 90. Más o menos, ¿no? Que sería superior a la esperanza de vida en España actualmente. Un poquito sí, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿funciona esta regla con cualquier cantidad de dinero? Dirá uno, pues yo con mis 100.000 o tal. Pues no con cualquiera. Ese es uno de los pequeños de los trucos, ¿no? Primero, lo que te dicen estos expertos, los académicos que hicieron el artículo, es que hace falta acumular primero 25 años de gastos fijos anuales. Con lo cual, uno que se saque la calculadora, mire cuánto gasta al mes sin trampas, incluir todo, el internet, el coche, las copas, el tabaco, todo. Multiplica por 12 meses y multiplica por 25 y ese es lo que se conoce en la comunidad ahorradora inversora, el número X, el número mágico.
O sea, en este caso, estaríamos hablando de que si tú, por ejemplo, tienes unos gastos fijos de unos 10.000 euros al año, sería multiplicar por 25, Tú 250.000. vives muy barato, ¿eh? Si Bueno, gastas por poner el ejemplo. ¿Dónde vives, mano? Por poner el ejemplo. Hombre, pues no sé, a lo mejor pongamos 40.000 al año. Pues eso, pues multiplica 40.000 por 25. Bien. Ya tienes ahí tu milloncito de euros. Bien. ¿Vale? Ese es el número mágico al que tú, si tienes 25 años, escuchas la trinchera de hoy, escuchas la defensa y dices, oye, me voy a poner a empezar a ahorrar, porque, oye, y ya está. Pues eso, saber ese número mágico, número X, en tu periodo de acumulación, ya te está planteando tu objetivo de ahorro e inversión. Ojo, tú vas a alcanzar ese objetivo con la revalorización de tus inversiones. No quiere decir que tú tengas que ahorrar de tu bolsillo 1.000.000, ¿no? Eso es una distinción muy, muy importante. La otra sería saber una vez cuánto tengo que tener ahorrado ya en mi etapa de desinversión. Yo soy jubilado. ¿Cuánto capital debo tener para que con esta regla, a base del 4%, yo pueda complementar mi pensión o vivir puramente de las rentas, ¿no? En fin, que esos dos cálculos son importantes para que uno, en el periodo de acumulación, el joven, sepa su objetivo y el mayor sepa si la cantidad que ha conseguido acumular le va a dar para aplicar esa extracción del 4% anual. Entonces, evidentemente, de la cartera de la que estamos hablando, de la cual extrae ese 4%, esto no es ni una cuenta corriente ni un depósito de plazo fijo. O sea, ese tipo de, vamos a decir, productos financieros no dan esas rentabilidades. Y si las dan, alarmémonos, porque es que será que la inflación está en el 6 o en el 7. Ahora mismo las cuentas corrientes dan un 3 y pico por ciento, porque la inflación está donde está. Porque la oficial es un 3 y pico. ¿Vale? O menos, pero sabemos todos los cambalaches que hay para sacar ese dato, ¿no? Bien, entonces, el estudio asume que ese dinero permanece invertido en una cartera dividida al menos entre acciones y bonos, renta fija y renta variable. Y es de esa cartera, vendiendo una parte de acciones y una parte de bonos, de la cual se saca esa renta, ¿de acuerdo? Es decir, tienes que tener unos activos que, aun siendo tú rentista en esa etapa, te sigan rentando más de ese 4%. ¿De acuerdo? De forma que el 4% debe ser la tasa de rentabilidad de las carteras que puedan ser aptas para ese tipo de estrategia. O sea, que en este caso estamos hablando de carteras, parte en renta variable, parte en renta fija, que te permita obtener una rentabilidad media del 4% al menos. Y aquí tienes claramente, y aquí señores jubilados o próximos a jubilarse que nos escuchen, tomen nota, porque siempre el jubilado dice, no, yo ahora me pongo en renta fija. Tengo que ir a asegurar. Pues no, señor. Aún así, le conviene tener una parte importante de la cartera en el activo de los dos más volátiles, que es la renta variable, las acciones, porque es el que le va a dar la rentabilidad para llevar a cabo estrategias como esta. La renta variable es la parte más volátil y más potencialmente rentable de esa cartera, que en un caso, como el que hemos mencionado, puede tener nada más que dos activos, pero puede tener alguno más. Si uno lleva poca renta variable o insuficiente, probablemente no le vaya a funcionar. Podrás sacar menos, pues un 3 o un 2,5. Hay calculadoras en internet que te permiten afinar para tu propio portfolio de inversión, saber cuánto puedes extraer, ¿no? Entonces, el problema de tener una parte sustancial en renta variable es que es volátil, y si al inversor barra rentista, casualidad de la vida, le toca un mercado bajista que empieza a extraer de esa cartera a razón de mi 4% anual en un mercado bajista, yo estoy sacando un 4% de una cartera que cada año me vale menos. Claro. Ese es el riesgo. Este es el gran riesgo, y lo mejor que puede desear uno de estos inversores rentistas es que sea un mercado plano, unos años planos, o mucho mejor, uno alcista, porque estará extrayendo, retirando de carteras que se revalorizarán año tras año. Con lo cual la volatilidad, al igual que es el motor de la rentabilidad, puede jugar en contra del propio inversor si ocurre este tipo de cosas. Si le ocurre a uno esto que se llama el volatility drag, el tirón hacia abajo de la propia volatilidad que va en contra de ti, lo más probable es que agotes tu cartera de inversión antes de morir. Y es un desenlace, pues, trágico. Entonces, como vemos, jóvenes ya pueden pensar en cuánto dinero, 25 veces sus gastos anuales, y ese es el objetivo de inversión. Mayores, que vean si lo que han acumulado incluyen también, por favor, que lo tengan en cuenta, ese plan de pensiones que pueden tener, o esa pensión del Estado. Es decir, esto es fuera de ese tipo de activos, ¿vale? Así que no nos hagamos trampas, porque a lo mejor tenemos
más dinero del que pensamos que tenemos en activos de inversión que podamos hacer líquidos, ¿no? Y además también, por supuesto, el joven y el mayor, que se acuerden, esto va sobre todo para los cincuentones o por ahí, que vamos a cobrar pensión. Es decir, el día de mañana a lo mejor no hay que aspirar al 1.000.000 de euros. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto dinero nos van a pagar, que eso es una cosa muy importante que no nos van a decir nunca, ni cuántos años nos la van a pagar, pero algo nos van a dar. Que sea más tendente a ser una pensión de asistencia más que de jubilación, pues probablemente sí, pero vamos, que contemos con ese dinero a la hora de hacer nuestros cálculos. Sí, estamos hablando de, a la hora del retiro, de complementar la pensión, porque pensión vamos a seguir cobrando en mayor o menor medida, para tener un nivel de vida durante la jubilación similar al que teníamos cuando estábamos trabajando. Con lo cual, hay que escoger una combinación de activos en cartera que dé esa rentabilidad, mantenerla, gestionarla, es decir, reajustarla. Para esto ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de cartera permanente, en Value School lo comentamos muy habitualmente también. Es decir, que va a tener un mínimo de gestión porque de esa cartera yo voy a estar viviendo y quiero que me dé esa rentabilidad. Más bueno, pero desde luego no menos. Para muchas personas, ya te digo yo, que la tasa se acercará al 3 o al 3,5. Y eso les permitirá dormir más tranquilos, porque sabrán que aun en las peores condiciones, la probabilidad de quedarse, de que el dinero se agote antes de que se mueran, pues es mucho más baja. Pero oye, a lo mejor con un 3% no te da para tantas fiestas, ¿no? Entonces, carteras buenas para ese tipo de estrategia con la regla del 4%. La cartera Vogel, que hemos mencionado, 60% acciones, 40% renta fija. La permanente, cartera permanente, que tiene oro, acciones, renta fija a largo plazo y renta fija de corto al 25%, los 4 activos en el mismo peso. Y carteras como la Golden Butterfly, que tiene oro, acciones mundiales, acciones tipo value, renta fija a largo plazo y renta fija a corto al 20%, son 5 activos. Y tenemos un vídeo donde hablamos de esto a fondo, de la regla del 4%, en el canal de Value School, que se llama, atención, cómo vivir de las rentas con la regla del 4%. El invitado es Guillem Roig, que es el autor de La hormiga capitalista, un blog con un nombre muy simpático, que además es uno de las almas detrás de ese proyecto fantástico de divulgación financiera que es Valio, B-A-L-I-O. Así que para empezar, vayan a Value School, véanse el vídeo y luego si quieren conocer a Guillem, vayan al blog La hormiga capitalista y después si quieren curiosear un poco los cursos que ofrece Valio, pues es un sitio estupendo para aprender. ¿Cómo vivir de las rentas con la regla del 4%? Pues una lección realmente valiosa, Luigi, precisamente para eso, para cuando llega el momento de desinvertir, con estas carteras que estamos comentando, parte en variable, parte en fija, incluso añadiendo algún otro activo como puede ser oro o incluso efectivo, retirando el 4% anual de esa cartera, pues que el dinero te llegue hasta que, bueno, pues llegue el fin de nuestros días. Que llegue, no se agote y puedas incluso dejárselo en herencia a tus hijos. Esto es muy, pero que muy importante. Tan importante es saber invertir como saber desinvertir. La regla del 4%, una regla que está muy estudiada y que, bueno, pues tiene desde luego su utilidad. Muchísimas gracias, Luigi, por esta nueva lección, esta nueva píldora de sabiduría financiera. Hasta la próxima semana. Hasta entonces. La trinchera de llamas es radio.